buenas noches, mucho gusto, me presento, mi nombre es Mario Ángel Godínez Lande, soy perteneciente del grupo 2 del propedéutico de aspirantes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema que quiero exponer es sobre la guerra con el enfoque del materialismo histórico de Marx. Este tema me parece muy pertinente y más hoy en día, más en la sociedad voraz del capitalismo, donde la utilidad y la mercantilización de los productos y servicios solo sirve en pro del capital y en el beneficio de unos cuantos a costa de la mano de obra asalariada, proletariada y alienada de los trabajadores. La guerra de Vietnam ha sido estudiada desde muchas perspectivas diferentes, incluida la de la interpretación materialista de la historia. Desde este ángulo, el conflicto puede verse como un producto de las fuerzas históricas, económicas y en juego de la región, y no simplemente como un resultado de decisiones políticas o militares. Algunos académicos han argumentado que el sistema capitalista y la búsqueda de ganancias desempeñan un papel importantísimo en la escalada de la guerra, mientras que otros se han centrado en el papel del imperialismo y el neocolonialismo. Además, la teoría marxista del materialismo histórico analiza los desarrollos históricos en términos de los factores económicos y sociales que lo impulsan y por lo tanto podría usarse para examinar la causa del porqué de la guerra de Vietnam y sus consecuencias. Yo les contaré sobre la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, comenzó el 1 de noviembre de 1955 y no terminaría hasta el 30 de abril de 1975. Después de que los franceses abandonaran Indochina tras ser derrotados en el 54, en la Conferencia de Ginebra se decidió que el abandono de la colonia asiática. Es ahí donde Estados Unidos entra en el conflicto, buscando frenar el avance del comunismo en la zona debido al problema que significara la teoría del dominio, que significa que países con una ideología determinada afectarían y inducirían a su misma ideología a sus países de alrededor. Entonces, Estados Unidos apoyó militarmente y financieramente al gobierno de Vietnam del Sur, mientras el gobierno de Vietnam del Norte los apoyó militarmente la Unión Soviética y China, y se separarían Vietnam en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, divididos por el paralelo 17. Un año después celebraría un referéndum, después donde los vietnamitas decidirían su reunificación o su separación definitiva, cuyo referéndum no se llevaría a cabo, ya que los dirigentes de Vietnam del Sur decidirían hacer un golpe de estado para la reunificación de su país. Para evitar la reunificación de su país, por este motivo, Vietnam del Norte comenzó a mandar tropas en su apoyo al Vietcong para derrotar a Vietnam del Sur y poder así anexarla y unificar Vietnam. Mientras tanto, a Vietnam del Norte lo apoyaban militarmente la Unión Soviética y China. La táctica que emplearon fue la guerra de guerrillas, y siendo superior al ejército de Vietnam del Norte, gracias al entrenamiento y equipamiento proporcionado por sus aliados, Estados Unidos se vio la necesidad de tener que entrar directamente en el conflicto. Fue tras el incidente del Golfo de Tonkin y días más tarde la operación de bandera falsa. Se simuló un ataque falso perteneciente de la Marina Armada de Vietnam del Norte, y fue así donde el presidente en turno de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, justificó este ataque para un casus belli, y fue así como el Congreso de los Estados Unidos de América le dieron la resolución para intervenir militarmente en Vietnam del Sur. Estados Unidos tenía varios motivos, tanto económicos como políticos. El principal motivo económico de los Estados Unidos era el temor a la expansión del comunismo en el sudeste asiático y la protección de sus intereses económicos y comerciales de la región. Estados Unidos temía que su ideología comunista se expandiera. Esto llevaría a la pérdida de importantes recursos, mercados de la región, lo que afectaría negativamente a la economía de los estadounidenses. Además, la guerra de Vietnam se vio como una oportunidad para impulsar la industria armamentística estadounidense y crear miles de empleos en el país. El gobierno de los Estados Unidos también quería mostrar su poderío económico y militar al mundo, pero sobre todo a la Unión Soviética. Fueron años de brutal y dura lucha, donde al final del conflicto se estima que murieron 3.400.000 a 4.390.000 personas entre soldados y civiles de ambos bandos, de los cuales 58.000 soldados norteamericanos murieron. En general, fue una guerra sumamente impopular dentro y fuera de los Estados Unidos. El país tuvo dificultades para mantener el apoyo de la población y de los aliados, a pesar de su superioridad tecnológica, económica y bélica. La guerrilla norvietnamita supo cómo moverse por la selva y utilizó la geografía a su favor, ya que conocían excelentemente el terreno. Sin mencionar el apoyo total e incondicional que le tenían a su queridísimo líder Ho Chi Minh, convirtió en un símbolo de la lucha de la independencia del país de la dominación extranjera. Gran cantidad de soldados muertos y heridos, sin mencionar el gran impacto social y económico que produjo en la sociedad americana, además de los cientos de problemas de salud derivado a la exposición de la agente naranja, fósforo blanco y el napalm, más químicas utilizadas en gran cantidad en la guerra.
pero sobre todo los trastornos mentales que derivaron del síndrome de Vietnam en muchos soldados y con ello la adicción durante y después de la estadía en el conflicto asiático. Durante la guerra de Vietnam, algunos soldados estadounidenses consumieron toda clase de drogas, tanto ilegales como ilegales, para hacer frente a las duras condiciones que enfrentaban. Según informes, se estima que el 70% de los soldados norteamericanos consumían algún tipo de droga como la heroína, la marihuana, la anfetamina y el opio. A menudo las utilizaban para lidiar con el estrés de la guerra o hacer frente a las lesiones de la guerra y del dolor crónico que les provoca, sin mencionar que los militares del ejército de los Estados Unidos suministraban drogas como alcohol, cigarros y anfetaminas para mantener la moral alta. Fue ahí donde tomaron medidas drásticas como la operación Golden Flow, que consistía en no permitirles el acceso o regresar a su casa a soldados o generales considerados adictos o drogadictos debido al consumo de heroína y opio. En una investigación me di cuenta de cómo opera la industria bélica y armamentística de los Estados Unidos de América, siendo como objetivo principal el capitalismo y por consecuencia la ganancia de unas cuantas personas, dirigentes políticos y empresas dueñas de los medios de producción y del aparato político y que controlan el aparato político del país. Poco o nada les importaba a los miles de hijos, hermanos y padres que nada tenían que hacer a una guerra al otro lado del mundo, todo para la perpetuación de una ideología y política intolerante, nociva e imperialista, donde solo buscaba perpetuar un poderío decayente de una nación que como mercado y negocio principal es la industria bélica y por consecuente la guerra que traería a los soldados y mejor dicho, drogadicción y miles de repercusiones por la salud mental de los soldados.